Hola, buenas tardes, queridas y queridos amigos de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Pues vamos a continuar con estas sesiones quincenales para aprender cosas que nos pueden llamar la atención, cosas que nos están ocurriendo en nuestro huerto. Recordar para las personas que por primera vez se conectan que la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace en el año 2013 con la idea de promover que aprendamos a cultivar alimentos en casa. Normalmente, antes de la pandemia, nos reuníamos cada 15 días en una casa diferente. Una persona levantaba la mano, decía: yo quiero ser anfitrión, y me gustaría que me ayudaran a, por ejemplo, hacer un compostero. Entonces lanzábamos la invitación como la de esta ocasión y la gente iba a esa casa, colaboraba en hacer el compostero y aprendía a hacer un compostero. Le llamamos comunidades de aprendizaje, en donde decimos que todas las personas podemos enseñar algo, tendremos algún saber que compartir y todas las personas podemos aprender algo, tenemos la posibilidad de aprender de las otras personas. Insisto, a eso le llamamos comunidades de aprendizaje. Durante 7 años es lo que hemos hecho de manera itinerante en muchas casas de Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, y por eso le llamamos periurbana, porque no solo es en Jalapa, sino alrededor de Jalapa. Y eso nos ha hecho muy feliz. El tema de hoy me parece que es muy importante hacer una reflexión sobre el uso de agrotóxicos. Y hoy que estamos en casa, por la circunstancia del COVID, de esta enfermedad que nos tiene en casa a todo el mundo, a las personas que podemos hacerlo, las personas que tienen que salir a buscarse la vida, que tienen que salir a estar con las personas en los hospitales, pues lo tienen que hacer y siempre hay que agradecerles y cuidarlas mucho, pero las que podemos estar en casa, me parece que es importante reflexionar. Hay una palabra que suena mucho cuando empezamos a oír los casos del COVID, que le llaman comorbilidades, y quiere decir que son daños que están asociados a la presencia de la enfermedad o daños que ya tenemos que pueden sobreexpresarse cuando nos enfermamos. Una de estas comorbilidades tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. La otra es la hipertensión y la otra tiene que ver con la diabetes. Hay muchas más, pero estas son las mayores comorbilidades en la pandemia. ¿Qué es lo que provoca que tengamos un sobrepeso y una obesidad y enfermedades asociadas a esta también llamada pandemia? Porque a nivel mundial 1.800 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Pues enfermedades como la diabetes y la hipertensión están asociadas a sobrepeso y obesidad. ¿Qué nos provoca este sobrepeso y esta obesidad? Tiene que ver mucho con nuestras formas de alimentarnos, de consumir alimentos. Según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, una agencia económica a nivel mundial, dice que en la pandemia se han incrementado en un 728% el consumo de alimentos empaquetados, porque la gente va al supermercado, compra alimentos para un periodo largo y tiene que alimentarse. Yo les invitaría a que me digan si están subiendo o bajando de peso y si están pensando en lo que están llevándose a su casa o lo que están comprando en alimentos. Yo les voy a mostrar la caja de un alimento que le vamos a llamar, en principio está industrializado porque se ha procesado para esto, y el otro lado es ultra procesado. ¿Qué es lo que tienen estos alimentos?
Esto es el cereal que puede entrar a nuestra casa para darle de comer a nuestros hijos. Porque los queremos mucho y queremos que se nutran. Porque la propaganda que hay en el empaque puede ser una propaganda que les sea atractivo a las niñas y a los niños y quieran tener. Entonces nosotros vamos al supermercado, compramos y dice ahora mejor chocoleche. Y una cosa que hoy se está, por fortuna se cambió, va a ser el etiquetado frontal de los alimentos, en donde me va a decir qué tipo de ingredientes tiene y cuáles son los riesgos para la salud. Normalmente, y voy a pedirle a Miguel, hoy el camarógrafo, que se acerque a ver si podemos ver la etiqueta. Lo que dice la etiqueta en nuestros envases, por norma, dice que el ingrediente en mayor cantidad debe ir al principio y el ingrediente con menor cantidad debe ir al final. Yo quiero invitarles a que vean esta etiqueta y que me digan en dónde está como ingrediente principal el azúcar. Entonces, el azúcar es el segundo ingrediente más importante de este alimento. Muchas gracias. Entonces, si ustedes revisan todas las cajas de alimentos, no importa que sean dulces o salados, van a ver que la azúcar junto con la sal son de los ingredientes más presentes en nuestros alimentos. Esto es importante porque la pregunta, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto que está hablando Miguel con el tema de hoy de los agrotóxicos? Vamos a imaginar que este cereal, su principal ingrediente, dice aquí, tiene arroz, que sea el principal ingrediente arroz. La pregunta sería, ¿cómo se produjo ese arroz que yo me estoy comiendo en mi cereal? ¿En una pequeña superficie o en grandes superficies? ¿Qué se le utilizó qué se le puso a ese arroz para que se produjera en grandes superficies? Le llamamos en condición de monocultivo. Un monocultivo es una sola especie que se siembra en grandes superficies y que si llega un bicho a alimentarse de él, va a ser el único alimento disponible, y si ese alimento le gusta, esa planta le gusta o puede enfermarse, entonces se van a enfermar todas o se van a llenar de plagas todas esas plantas. En cambio, cuando yo tengo un sistema diversificado, un policultivo, puede ser que una planta sea afectada, pero las otras pueden no resultar afectadas. Entonces, cuando tengo un monocultivo y tengo grandes superficies para abastecer la industria de los alimentos con estos productos, es que tengo que recurrir al uso de agroquímicos. Le vamos a llamar agroquímicos porque muchos de estos son de síntesis química, o preferimos hoy llamarles agrotóxicos porque se ha visto que dañan nuestra salud y la salud del medio ambiente. Entonces, cuando tenemos una condición de que nosotros nos alimentamos con alimentos que son industrializados y ultraprocesados, que no son buenos para nuestra salud por el contenido de azúcar, se requieren de grandes superficies para tener arroz y para tener azúcar. El azúcar que hoy se utiliza en la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados se llama alta fructosa. Y esta alta fructosa proviene muchas veces del cultivo del maíz. Un cultivo proviene, normalmente nosotros importamos la alta fructosa de Estados Unidos, bueno, nosotros no, la industria que elabora estos alimentos y que consumimos todos los días. Esta alta fructosa es un derivado del maíz. Y si esta alta fructosa que viene derivada del maíz viene de Estados Unidos,
muy probablemente sea un maíz transgénico, y ese maíz transgénico llega en una presentación de alta fructosa de azúcar. Entonces, para este cereal tuvimos que los ingredientes más importantes, arroz y azúcar, normalmente van a ser cultivados en monocultivo, un solo cultivo, grandes superficies. Y si nosotros queremos consumir más estos alimentos, más superficies se van a abrir con la consecuente deforestación o con la alteración de los ciclos naturales que tenemos. Más se va a erosionar la tierra y más problemas vamos a tener vinculados a algo que se llama cambio climático. Entonces, el modelo de producción industrial de alimentos tiene que ver mucho con un sistema que está vinculado al uso, le vamos a llamar de insumos, de productos que requiere para poderse producir. Generalmente pensamos, y ese es un elemento que vale la pena tomar en cuenta, que las ganancias mayores están cuando exportamos estos alimentos. Y nosotros exportamos materias primas, por ejemplo, como el café. Ese café a veces nos llega de rebote cuando compramos un café que viene de Estados Unidos, de Italia o no sé de dónde, y que dice café de calidad. Probablemente ese café se haya exportado, se haya producido en un país como el nuestro, se haya exportado, y quien normalmente gana mucho más es la industria que transforma esos productos, como el café soluble o el café gourmet, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro país tiene hoy una dependencia de alimentos, consume muchos alimentos procesados y produce alimentos para la exportación en algunos casos y pocos alimentos aún para el consumo nacional. Entonces, la idea es cambiar de paradigma y tratar de aprender a producir nuestros propios alimentos, producir de manera diversificada y tratar de prescindir lo más posible de productos químicos, que como se verá pueden afectar nuestra salud. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo podemos ir viendo, pero quería empezar esta sesión de los agrotóxicos con esta reflexión que me parece que es importante, porque no podemos pensar que el modelo de producción de alimentos sea único. Está este modelo de producción de alimentos que le vamos a llamar industrializado, está el modelo campesino de producción de alimentos, que son las familias en pequeña escala que producen, y entre este de las familias campesinas y el modelo industrial, estamos transitando hacia algo que le llamamos producción agroecológica de alimentos. Y la producción agroecológica lo que dice es que podemos tomar este saber campesino de miles de años, imaginemos las razas de maíz que hay en nuestro país y que han evolucionado con la gente, con nuestra población en nuestro país por casi 10.000 años. Y imaginemos que en las universidades, en los centros de investigación, los técnicos están desarrollando prácticas sustentables. Si podemos dialogar estos dos eventos, podemos construir procesos que nos permitan producir alimentos que no sean industrializados y que nos llenen de satisfactores. Yo les voy a recomendar una página de internet, les voy a poner ahí que revisen, se llama El Poder del Consumidor. Y El Poder del Consumidor es una página que está vinculada con nosotros como consumidores, y ahí van a encontrar una sección que es muy interesante, que se llama Radiografías del Alimento. Entonces puede haber la radiografía de los Choco Crispies, y hay una radiografía que revisábamos hace poco en la casa sobre la Nutella, porque la Nutella pues es una golosina, vamos a llamarle, así diría El Poder del Consumidor, no es un alimento, es una golosina, y veíamos en el análisis de la golosina Nutella
que solamente tiene 2% de almendra. 2%. Esto es, no tiene almendra y no lo venden como almendra. Esta etiqueta es un producto que se llama Magicao, que se produce en España, y dice aquí 2,25%, decía almendra, era avellana, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, no es almendra, es avellana. 2% la Nutella, y tiene 25% de avellana y crema de cacao. Lo pone enfrente y dice lo que no tiene. Entonces, leer la etiqueta, y aquí dice azúcar de caña, avellanas, cacao, etcétera, etcétera. Entonces, está poniendo en la etiqueta lo que tiene, y este es un producto ecológico que dice tener 25% de avellanas. Entonces, 25% frente al 2% y pura azúcar y aceite vegetal, pues no tiene nada que ver un producto con el otro. Si yo aprendo a hacer mi propia, ¿cómo se llama? Nutella, pues mejor aún, porque ahí ya sí yo puedo saber qué cantidad tengo. Entonces, tenemos un modelo de producción que es agroindustrial, que cultiva grandes superficies, y al cultivar grandes superficies, entonces requiere de grandes cantidades de insumos para tratar de mantener esos procesos de producción para que nosotros sigamos comiendo nuestro maravilloso Choco Crispies y nuestros hijos sigan subiendo de peso si no hacen ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esas formas de producir y de consumir alimentos. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es posible? Es posible. ¿Podemos empezar a pensar en otra forma de producir nuestros alimentos? Creo que sí. Y por eso nuestro país está en las estadísticas de por desgracia, gran mortalidad con el caso del COVID. Porque nosotros como país somos un país con mucha gente con sobrepeso, con mucha gente con obesidad. 1/3 de la población tiene hipertensión en este país. 1/3 de la población. Le llaman la muerte silenciosa, porque a lo mejor nunca nos damos cuenta que lo tenemos, pero nos vamos probablemente a enfermar del corazón. 1/3 de la población tiene hipertensión. Cuando 1/3 de la población tiene hipertensión y llega una enfermedad como esta que altera mis sistemas respiratorios, si yo tengo hipertensión y hago ejercicio me voy a sofocar, entonces mi sistema respiratorio no es el adecuado, y cuando llega un virus como pues probablemente, no importa la edad, me pueda matar. Entonces, no hay sistema de salud en ningún país del mundo que pueda soportar esta condición si no hay un sistema de atención a la salud de las personas. Y esto es bien importante. Bueno, perdón, pero me parece que esto es importante antes de hablar de los agrotóxicos, porque entonces no podemos generalizar y no podemos decir, es que yo requiero, depende de la circunstancia y depende del modelo de producción al que se apueste, es la necesidad que se tiene o no de planificación. Sin embargo, aunque yo tenga un modelo de producción de monocultivo, de solo tener un solo cultivo en grandes extensiones, hoy en el mundo se propone que trabajemos sobre algo que le llamamos manejo integrado del cultivo, y que la aplicación de agrotóxicos sea la última opción antes de pensar en otras cosas. Entonces, aún en la agricultura industrializada se está trabajando y se está pensando para no usar estos productos que hoy se ha demostrado pueden dañar nuestra salud y la salud de nuestra hermosa madre tierra. Bueno, pues ya, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues con todo gusto. Si no, pues vamos a arrancarnos con el tema. Y entonces vamos a hablar hoy de agrotóxicos. ¿Qué es un plaguicida? Un plaguicida dice
la Agencia Federal de Alimentos de Estados Unidos dice que es cualquier sustancia o mezcla utilizada para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga, así como cualquier sustancia o mezcla utilizada como regulador vegetal, defoliante o desecante. Cualquier sustancia o mezcla utilizada para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga. Y ya dijimos que una plaga, en algún momento, es todo aquel agente que causa daño a mi cultivo. Entonces, eso es un plaguicida, lo que mata a las plagas. Entonces, y las plagas las vamos a tener de múltiples naturalezas. ¿Cómo vamos a clasificar los plaguicidas? Y esto me parece que es muy importante. Lo vamos a clasificar por el tipo de plaga, lo vamos a clasificar por su naturaleza química, o lo vamos a clasificar por el modo de acción, o también lo vamos a clasificar por el riesgo a la salud. Vamos a empezar entonces por la clasificación por el tipo de plagas. Y cuando yo estaba anotando decía, pues hasta los hombres somos plagas. Malas hierbas. Entonces, si yo tengo malas hierbas, yo prefiero llamarle arbences, porque hay malas hierbas. Un quelite en un monocultivo de maíz es una maleza, una mala hierba. Y eso es un quelite. Pero en una milpa, un quelite no es una mala hierba, es una buena hierba. Entonces, depende la noción, y esto le vamos a llamar esta cosmovisión que tenemos cuando pensamos en que lo que no me sirve me hace daño. En la milpa, los quelites son fundamentales. En el monocultivo de maíz, de grandes extensiones, los quelites son una maleza. Entonces, vamos a clasificarlos como herbicidas, insecticidas, acaricidas, rodenticidas, nematicidas, fungicidas, molusquicidas, y hay atrayentes o repelentes de estos bichos. Entonces, por el tipo de plaga los podemos clasificar de esta manera. Les decía, faltaría humanicidas, ¿no? Porque los humanos a veces somos una plaga tremenda. Por la naturaleza química, y aquí me voy a detener en algunas cosas, pero vamos a ver la naturaleza química. Vamos a clasificar por su estructura química. Por su estructura química los vamos a clasificar en inorgánicos y en orgánicos. No quiere decir que los productos orgánicos, y estamos aquí hablando de química, la química orgánica es la química del carbono. Entonces hay elementos inorgánicos como minerales, y hay insecticidas que son fluorados o arsenicales, que estos son sumamente tóxicos y que en muchos países están prohibidos. Y dentro de los orgánicos sí podemos tener insecticidas botánicos, los que hacemos a partir del extracto de plantas, pero también podemos tener aquellos compuestos de naturaleza química orgánica sintética, que los vamos a agrupar en organoclorados, quiere decir son compuestos orgánicos a base de cloro, organofosforados, compuestos con molécula química orgánica a base de fósforo. Vamos a tener carbamatos, nicotínicos y algunos que les vamos a llamar reguladores de crecimiento. Entonces, es una forma de clasificarlos, y esta clasificación nos permite entonces saber qué tipo de molécula tiene. Organoclorados, la base es carbono y cloro. Organofosforados, la base es carbono y fósforo. Y así los nicotínicos, la base es la molécula de la nicotina, que históricamente se ha usado como
que se ha usado como insecticida. Entonces, esa sería una clasificación por su naturaleza química. Los compuestos botánicos fueron de los primeros que se utilizaron, por ejemplo, el tabaco, y hoy estamos usando otros compuestos, por ejemplo, los neonicotinoides, que se han reportado y que hoy se utilizan en grandes cantidades, en monocultivos, como la colza, como el algodón, como la soya, como el maíz, transgénicos. Entonces ahí se utilizan grandes cantidades de estos insecticidas. Cuando nosotros, de manera un poco, diría yo, ingenua, vamos a la tienda de agroquímicos y compramos un insecticida para una planta porque tiene un bicho, no estamos sabiendo si esa molécula, si ese producto, y no tendríamos por qué saberlo, si ese producto es muy tóxico o poco tóxico, o qué tan residual es. Y esto es muy importante, porque un producto muy residual quiere decir que va a estar presente más tiempo en la naturaleza y que eso va a tener consecuencias, problemas de contaminación cuando lo utilizamos en grandes cantidades. Bueno, modo de acción. Y esto es muy importante. Vamos a ver que los plaguicidas pueden actuar en los bichos que queremos matar, en el sistema nervioso y muscular. No sé si ustedes han visto cuando, bueno, ojalá y nunca lo hayan visto, porque eso quiere decir que no han utilizado nunca un plaguicida, pero a veces los insectos empiezan a dar vueltas como desesperados y caen muertos. Es que se afectó su sistema nervioso o contracciones porque afectó su sistema muscular. Ese es un modo de acción. Afecta las neurotransmisiones. Nosotros en el cerebro tenemos las neuronas, están haciendo sinapsis, se le llama, este contacto para que se transmita la información a todas las células de mi organismo, y a eso le llamamos neurotransmisores. Y cuando los insecticidas afectan el sistema nervioso, van a colapsar este sistema de los insectos. Otro es el crecimiento y desarrollo. Los insectos, por ejemplo, quizás el ejemplo más bonito que tenemos aquí en la naturaleza sean las chicharras. No sé si ustedes han visto que las chicharras son un insecto que va a crecer, le llaman muda, deja una cascarita y sigue creciendo. Y luego vamos a ver la cascarita del insecto. Eso está hecho de quitina, de una proteína que se llama quitina, y a eso los insectos no tienen esqueleto como el nuestro, un esqueleto interno. Un esqueleto como el nuestro sería un endoesqueleto, adentro está nuestro esqueleto. En el caso de los insectos, tienen lo que se conoce como un exoesqueleto. Y esto es importante cuando clasificamos los insectos. La exuvia, la cascarita de la chicharra, es ese exoesqueleto que dejó para poder seguir creciendo. Entonces, hay unos insecticidas que inhiben el crecimiento y el desarrollo, y entonces no permite que el bicho siga creciendo y se va a morir. Hay otro modo de acción que es inhibe la respiración, entonces cierra sistema respiratorio y se muere por falta de oxígeno el bicho. Y hay otro modo de acción que es digestivo. Me lo como, me intoxico cuando me lo como y con eso me muero. Entonces es una forma de clasificar a los plaguicidas, a los agrotóxicos. Ya vimos por el tipo de plaga, por su naturaleza química y por la forma que actúa. La Organización Mundial de la Salud los clasificó, y esto es muy importante, por favor. Mi recomendación para la agricultura urbana y periurbana, para la agricultura de pequeña escala en donde podemos diversificar y usar de manera eficiente el suelo, es que nunca usemos insecticidas.
porque nos puede dañar nuestra salud. Entonces, por favor, evitemos. Yo prefiero, y este es un concepto mal entendido de lo que es la salud de la planta. Yo les preguntaría, si ustedes tienen una hoja así, ¿se preocuparían? Bueno, ahí piensen. Si ustedes tienen una hoja así, ¿se preocuparían? Si ustedes tienen una hoja así, ¿se preocuparían? La respuesta es depende cuántas hojas estén así o cuántas hojas estén así. Y a veces cuando vemos esto en nuestras plantas, que es la primer planta que cultivo, ya estoy pidiendo una recomendación para matar el bicho que me está haciendo daño, sin antes entender la biología del bicho, y ese fue ya tema de otra charla. Entonces, no pensemos en matar ante la menor provocación, porque es cuando recurrimos a estos productos de síntesis química. Normalmente, y esto lo promueve la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud hizo una clasificación por la toxicidad de los productos de síntesis química, los plaguicidas de origen químico, y los clasificó, les llamamos una clasificación de riesgo a la salud. Hay insecticidas que les vamos a decir sumamente peligrosos, muy peligrosos, moderadamente peligrosos, poco peligrosos y producto que normalmente no ofrece peligro. En la categoría nosotros diríamos que son muy tóxicos, nocivo, hay que tener cuidado y no nos dice nada la etiqueta. Entonces, para que las personas del campo y para que todo el mundo lo pudiera entender, se generó un código de color. Y ese código de color dice, cuando mi producto es muy tóxico voy a tener una etiqueta roja, cuando es tóxico voy a seguir teniendo esta etiqueta roja, cuando es nocivo va a ser amarillo, cuando es poco peligroso, que hay que tener cuidado, es azul, y cuando es un producto que normalmente no ofrece peligro, va a ser verde. Entonces, por ejemplo, este es un producto. ¿Qué color tiene la etiqueta? ¿Qué color tiene mi etiqueta? Verde. ¿Qué me dice que es verde? Producto que normalmente no ofrece peligro. Es el etiquetado verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este producto, que es un nematicida, ya dijimos que clasificaba a los plaguicidas por el tipo de plaga. Si yo tengo nemátodos, voy a tener un nematicida orgánico para uso agrícola no tóxico, dice la etiqueta. Y este es interesante porque aquí hay unas siglas que es ONRI, que es una asociación en Estados Unidos que garantiza que el producto verdaderamente dice lo que es. Entonces, aquí yo tendría un producto no tóxico que me sirve para ir en contra de mis nemátodos dentro de otras prácticas, y esto es. ¿Qué tal si veo esto en vez de que sea verde, es rojo? ¿Qué quiere decir que sea rojo? Quiere decir que es muy tóxico o tóxico. ¿Qué pasa si esto en vez de verde es amarillo? Quiere decir que es nocivo, y si es azul, que hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo insisto, por favor, siempre verde, cuando nosotros compremos estos productos, pues tendremos que pensar en que si tiene un color rojo, amarillo o azul, estoy exponiendo mi salud y el medio ambiente a un producto que puede ser nocivo para ambos. Entonces, por favor, no usen productos de síntesis química. Si hay superficies elevadas y lo tienen que usar, revisen las etiquetas y, en todo caso, tengan los cuidados de aplicación.
Si ustedes buscan en imágenes aplicación de plaguicidas, van a ver que la aplicación correcta de un plaguicida es poniéndose un overol, una mascarilla, unos gogles para proteger y nunca aplicar a favor del viento. Son las recomendaciones que dice incluso la etiqueta de los productos. Una vez en Loma Bonita pasábamos una diapositiva sobre esto y los campesinos empezaron a reír. Y dijeron, ay, pero ¿qué le pasa a usted? Se ve que no vive por acá, ¿verdad? Ya lo quiero ver en una mañana de calor a 40 grados, que se ponga un overol, una mascarilla, unos gogles y aplique un producto. Entonces, a veces nos sobreexponemos a estos productos y a veces incluso las dosis no son las adecuadas. Entonces, es una cuestión de estar informados para hacer un uso adecuado de estos, en donde idealmente nosotros en la ciudad no tendríamos por qué usar ninguno de estos productos. Hay muchas prácticas que nos pueden ayudar para esto. ¿Por qué? Y vamos a ver los riesgos de la salud cuando empiezo a aplicar plaguicidas. Voy a hablar entonces de la toxicidad de nuestros productos de síntesis química. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¡Újule! Se me hace que nada más está viéndome mi grupo de fans que se llama Familia. Pero bueno, lo bueno es que queda grabado y vamos a seguir entonces. Por si a alguien le interesa este rollo del que estamos hablando. Bueno, la toxicidad, ¿a qué se refiere? Es la capacidad intrínseca, es la capacidad propia de una sustancia química de producir daño o incluso la muerte. A eso le llamamos toxicidad. Ya vimos que hay productos que son muy tóxicos, ya vimos productos que son tóxicos y hay productos que son nocivos o hay que tenerles cuidado. Voy a contarles una anécdota. Una vez en la Unión Europea hicieron un estudio a los secretarios, les llaman ministros, de medio ambiente de los países de la Unión Europea. Y a la ministra de Medio Ambiente en ese entonces, cuando hicieron el estudio, le encontraron 54 sustancias que no son propias de nuestro cuerpo. 54 sustancias. Por lo que come, por lo que se expone, etcétera, etcétera. Y ella preguntaba, ¿qué implica que yo tenga 54 sustancias ajenas a mi cuerpo en mi cuerpo? Y los expertos, los toxicólogos, le decían, no se preocupe, que está por debajo del umbral que se declara como nocivo para la salud. Y ella les contestó, bueno, si me dices de una sustancia, te lo creo, pero tengo 54 sustancias que no me importa el nivel que tenga, alto o bajo, lo tengo en mi cuerpo. Quiere decir que nosotros estamos expuestos de múltiples maneras, consciente e inconscientemente, por ejemplo, a los plaguicidas. Podemos estar expuestos, y esto es muy importante, porque para intoxicarme, o el grado de toxicidad, hay factores que son muy importantes. Por un lado, la dosis, y por otro lado, el tiempo de exposición. Entonces, y las fuentes de exposición a las que yo me puedo exponer está en los alimentos, en el agua potable y en el aire contaminado. Les cuento otra anécdota. Alguna vez hicimos un programa de televisión de productos orgánicos y entrevistábamos a un médico, a un doctor, y él nos contaba una anécdota que fue a ver a productores de jitomate y veía que estaban en el campo fumigando, aplicando productos, y al ratito los estaban cosechando y empaquetando. Y él les preguntaba, oiga, pero no está respetando el intervalo de seguridad que dice la etiqueta, en que usted no puede volver a aplicar para poder cosechar y comercializarlo. Y el agricultor le contestaba, no se preocupe, que estos jitomates no son para comer, son para vender a estos productos
consciente o inconscientemente, en los alimentos, en el agua o en el aire. Porque si mi vecino está aplicando un producto químico, puede llegar a mis vías respiratorias e intoxicarme y me puede hacer daño. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Dígame. Uso diatomea para las hormigas. ¿Sirve para otro uso? Sí, la harina de diatomeas es un buen producto que puede servir para las hormigas y otros insectos y no daña, es un mineral y no tiene un daño ni a la salud ni al medio ambiente si se aplica de manera correcta y en las cantidades adecuadas. Que sigo matando chinches con la mano, que si hay un mejor método. Sí hay varios métodos para matar chinches. Eso cuando matamos chinches con la mano quiere decir que son pocas o que tengo pocos cultivos, entonces no hay problema. Podemos usar trampas, podemos ver cuál es el estadio más propicio para que sufran daño. Las chinches, estos pequeños bichos que aparecen en nuestras crucíferas, no tienen metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir que no tengan metamorfosis completas? Que no pasan huevo, larva, pupa, adulto, sino simplemente son bichitos, ninfas, van creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegue el adulto. Las ninfas, los primeros estadios son más sensibles que los insectos adultos. ¿Dónde viven estas ninfas de estas chinches? Normalmente viven debajo de las hojas. Entonces lo que tenemos que hacer es monitorear dónde están mis chinches, en qué estadio están, y si están en los estadios primeros, de los primeros estadios ninfales, que son estos bichitos chiquitos, son más susceptibles a productos botánicos. Por ejemplo, un extracto de chile en este estadio puede ser muy útil. Porque la chinche, cuando ustedes la matan, esta que ustedes matan, si se dan cuenta, se revienta muy fácil, es un cuerpo blando, no así un escarabajo que es un cuerpo duro. Entonces los insectos de cuerpo blando, y más en estadios iniciales, pueden ser afectados por esto. Por ejemplo, entre otras cosas. Muy bien. Más preguntas, más comentarios, pásele, que estamos de oferta. Para cucarachas y carpiotes, ¿qué producto orgánico? Para cucarachas, varias formas. El primero, el ácido bórico es un producto que no es muy dañino para la naturaleza, se usa en cantidades pequeñas. Pueden usar ustedes ácido bórico, por ejemplo, mezclándolo con gelatina. La gelatina que compran para hacer las gelatinas para sus niños tienen un montón de azúcar y ese olor y esa dulce atrae a las cucarachas, y cuando se van a comer la gelatina mezclada con el ácido bórico o el bórax, se comen el bórax y se mueren. Pueden hacer un gis como los que venden, mezclando yeso con el ácido bórico, y pueden marcar y con esto van a repeler. Pueden usar semillas de guanábana, la tuestan, la muelen y mezclan partes iguales de la semilla tostada y molida de guanábana con azúcar, y con esto también van a matar sus cucarachas. La mejor forma de no tener cucarachas es tener limpia la casa, decía mi abuelita. Ustedes dirán, es que mi casa está limpia, pero las del vecino no. Pues entonces con su gis pueden hacer esto. Entonces podría servir. Muy bien. Si no hay más preguntas, le sigo. ¿Hay otra? ¿O comentario? Que dice, hola, en el sur de Chile se cultiva mucha papa, patata y hay mucho daño por Phytophthora infestas. ¿Hay un fungicida orgánico que sea eficiente? Gracias. Sí, aquí también en nuestra región tenemos mucho problema por el tizón, le llamamos tizón temprano y tizón tardío, y este tizón tardío es muy, muy, muy severo y está dado en las condiciones de alta humedad y altas densidades de las plantas. Entonces es muy común que esté presente esto. Podemos utilizar fungicidas a base de azufre
Y uno que nosotros usamos, que me parece que puede ser interesante, se llama mezcla sulfocálcica, metabisulfito de calcio o caldo sulfocálcico, lo pueden encontrar en internet. Y es una mezcla de azufre con cal. Esta mezcla se va a hacer en caliente, fusiona las moléculas de azufre con las de calcio, por eso le llamamos metabisulfito de calcio, y es muy efectivo para este tipo de enfermedades. Se recomienda no aplicarlo en floración. En el caso de papa o patata no habría problema porque es antes de la floración que nosotros cosechamos, y entonces yo te recomendaría que lo utilizaras. Si buscas en Google mezcla o caldo sulfocálcico, ahí probablemente encontrarás la receta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar para ya ir terminando. ¿Por qué es malo entonces utilizar productos de síntesis química? Porque nosotros estamos expuestos, y lo que les decía, puede ser que estemos expuestos porque yo estoy utilizando el producto, o puede ser que yo esté expuesto porque estoy ya sea consumiendo, ya sea tomando agua de un lugar que está contaminado o inhalando estos productos, me puedo estar intoxicando. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de intoxicación, y esto es muy importante. Vámonos para acá abajo. Tenemos intoxicación aguda e intoxicación crónica. La intoxicación aguda, dice, es la intoxicación que me doy de manera momentánea. Es una sola exposición, y cuando los daños ocurren en horas o minutos. Hagan de cuenta que tengo mi producto químico, que esto ocurre mucho en el campo. Entonces yo agarré, llené mi tapita, le eché otra tapita, y entonces me puse a aplicar, y ese producto que estaba aplicando el aire venía a mi favor, y yo me estuve exponiendo a él. Entonces, al exponerme a él, me intoxiqué, y a esta intoxicación fue aguda. Quiere decir que me expuse de manera momentánea a ese producto. Puede ser, y yo he visto algunos agricultores que lo hacen, que en vez de mezclar esto, lo hacen con la mano, y entonces el producto va a entrar por la piel. Entonces, al entrar por la piel, me estoy intoxicando, y esa va a ser una intoxicación aguda. Quiere decir que me estoy exponiendo de manera momentánea, y entonces puede ser que me empiece a sentir mal, que me maree, que me vomite, y ese es un tipo de intoxicación. El otro tipo de intoxicación, y es el que tenemos que poner mucho cuidado, se llama una intoxicación crónica. Esta es una exposición a pequeñas dosis a lo largo de mucho tiempo, y los daños pueden ser irreversibles. Si yo aplico constantemente productos y siempre me estoy exponiendo, y no lavo mi ropa o no separo mi ropa cuando lo aplico y la combino con la ropa de la familia, entonces mi familia puede ser que cuando se ponga su ropa esté contaminada, y sin darse cuenta puede ser que pequeñas cantidades, pero de manera permanente, las esté adquiriendo, y de repente puede ser que tenga un problema en la salud, y que no se sepa explicar cuál fue la causa. Es el problema de la intoxicación crónica, que como no es una intoxicación aguda, momentánea, puede ser que yo me enferme, por ejemplo, del hígado, que me dé una cirrosis, y que diga, pero ¿cómo me voy a enfermar de cirrosis si yo no tomo o bebo alcohol? Entonces, porque lo que hice fue una intoxicación crónica, que poco a poco me fui intoxicando, y de repente mi cuerpo va a expresar esta intoxicación con una enfermedad. Entonces, probablemente mi organismo exprese esto a lo largo del tiempo. Puede ser que después de un año de estarme exponiendo a esto, es que mi organismo va a empezar a expresar.
porque hay algo que es muy interesante que se llama interacción, genotipo, mi información genética y el ambiente. No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Por eso es que no nos caemos muertos cuando estamos haciendo estas intoxicaciones crónicas, sino que puede ser que expresemos diferentes formas de enfermarnos si me estoy sobreexponiendo a los productos químicos. Entonces, por eso es que es muy difícil asociar estas intoxicaciones con nuestros hábitos de consumo, con el origen de los alimentos, y por eso es muy fácil decir, nadie se ha muerto porque usen glifosato como herbicida, y no hay pruebas que demuestren que la gente... Por supuesto que hay pruebas, por supuesto que hay estudios, y por supuesto que hay evidencias que puede ser probablemente cancerígeno. Y la gente dice, puede ser tan probablemente cancerígeno como tomar helado. Por supuesto que sí, porque nuestro genotipo, nuestra información genética, responde de una manera o de otra a estos factores ambientales a los cuales exponemos nuestro cuerpo. Puede ser que me intoxique, que me esté intoxicando sin darme cuenta, porque mi dieta, por ejemplo el jitomate que consumo, o la papa, a la cual se le pone una gran cantidad de productos de síntesis química, cuando yo me la como, me enferme, y probablemente Miguel, que está, mi hijo, que está detrás de cámara, no se enferme porque su constitución genética es distinta. Pero no quiere decir que a lo largo del tiempo él también se vaya a enfermar o se vaya a intoxicar con un tipo de intoxicación crónica. Entonces, por eso es importante saber y cuidar el origen de nuestros alimentos, y por eso es importante que cuando yo decido cultivar mis alimentos, trate o no utilice productos de síntesis química. Porque si me resuelve mis problemas cuando tengo una hoja en una planta con esto, y yo estoy desesperado porque quiero que no tenga esto en mis plantas, además de matar al bichito, me estoy exponiendo a esto. Y si lo hago de manera rutinaria, entonces voy a tener una intoxicación crónica. ¿Cuáles son las expresiones de estas? ¿Cuáles son los daños de estas intoxicaciones crónicas? Vámonos para acá. Puedo tener daños neurológicos, le llamamos cefaleas o dolor de cabeza. Puede ser que me empiece a doler la cabeza. No es la única causa de exposición a plaguicidas el que me duela la cabeza, pero puede estar asociado si yo estoy sobreexpuesto o expuesto a estas pequeñas dosis a lo largo del tiempo. Puede ser problemas reproductivos, infertilidad. Puede ser entonces que yo tenga problemas de infertilidad que están asociadas a estas intoxicaciones crónicas. Puede ser que yo tenga daños en mi piel, entonces que me empiecen a salir lesiones en mi piel y que no sepa la causa aparente por la cual me están saliendo estas lesiones. Son expresiones de mi genética, de mi genotipo, a una interacción con el medio ambiente. Y ese medio ambiente es una exposición a productos de síntesis química que pueden venir de una práctica cuando yo rocío o de una práctica cuando yo como alimentos que no tengo la certeza de que se puso una cantidad elevada o que no se cuidó el intervalo o que definitivamente yo soy sensible a estos productos de síntesis química. Entonces, puede ser que también tenga daños oftalmológicos, que tenga problemas con la vista, que mi vista se empiece a nublar. ¿Y quién canijos me va a decir que yo voy a empezar a tener daños en la vista porque tengo una intoxicación crónica por alimentarme con comida que probablemente tiene exceso de plaguicidas? ¿Y cómo puedo asociar el problema de la aplicación de productos de síntesis química con mi vista nublosa? No lo puedo asociar, y por eso es que a la gente se le hace fácil decir que no tiene problemas
porque no hay evidencias de que se estén muriendo. Por supuesto que la gente no va a caer muerta, y por eso es importante pensar en esta intoxicación crónica, porque son pequeñas dosis a lo largo del tiempo que me exponen a que mi información genética se exprese con alguna de estas manifestaciones. Puedo tener daños hepáticos, hablábamos de la cirrosis, puede ser que yo tenga cáncer, puede ser que haya mutagénesis, daños mutagénicos, esto es, que yo tenga problemas en mi descendencia y que son los daños teratogénicos. Y ustedes van a ver, y hay un montón de estudios, por ejemplo, ustedes pueden buscar Médicos Sin Fronteras en Argentina y ver la cantidad de publicaciones y de videos y de evidencias que en los lugares en donde se aplican grandes cantidades de productos de síntesis química, la descendencia, nuestros hijos, empiezan a nacer con deformaciones. A eso le llamamos daños teratogénicos. Y estos daños son daños que, por desgracia, no van a afectarme a mí, sino a mi descendencia. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre si me estoy exponiendo o no. No me voy a caer muerto, y eso es bien importante aclararlo. Y no importa que mi producto tenga una etiqueta azul y que diga que debo de tener cuidado, pero que es poco peligroso, no importa. Lo importante es qué tanto me estoy exponiendo y qué tanto estoy utilizando de manera no adecuada estos productos. Entonces, ese es el tema. El tema es eso. Ahora, por supuesto que la industria química, la industria que vende estos alimentos, y si nosotros empezamos a monitorear quiénes producen los insecticidas, quiénes producen los fertilizantes, quiénes producen las medicinas y quiénes producen los alimentos, vamos a dar cuenta que son industrias que están vinculadas. Entonces, la industria que produce los monocultivos para que yo consuma alimentos ultraprocesados, para que suba de peso, para que después esté como desesperado buscando medicina para no enfermarme, como por ejemplo del caso del COVID. Entonces, eso no es un problema de ayer, es un problema histórico, es un problema que ha estado desde que tenemos este tipo de alimentos. Entonces, ese es el tema. Y les voy a contar dos casos que me parecen importantes y simbólicos de este mal uso de los productos de síntesis química. Uno es el DDT, un organoclorado, un producto orgánico, un insecticida orgánico, donde su base es el cloro, y en México se utilizó mucho para varias cosas. Se utilizó, por ejemplo, y hasta hace poco se seguía utilizando para las campañas contra el dengue, para matar el mosquito que transmite el dengue, y se utilizaba en grandes superficies, cuando pasaban fumigando, teníamos organoclorados. Si uno toma una cucharada de este insecticida del organoclorado y se la come, no va a tener una intoxicación aguda seria, no le va a pasar nada. Pero si uno está expuesto a esta molécula en pequeñas cantidades por grandes periodos de tiempo, va a tener una intoxicación crónica y alguno de estos padecimientos. Entonces, el DDT es un producto que además es muy persistente, y algunas moléculas, por ejemplo el DDT, que tiene tri, porque esa es la T, tricloro, puede formar algo que le llamamos metabolito y convertirse en DDE o DDE, que son moléculas que aún son más persistentes en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con el DDT, DDE o el DDD? Es que reacciona en tejido graso.
¿Dónde tenemos en nuestro cuerpo una cantidad de tejido graso? En la leche materna. Entonces, se han hecho estudios donde se muestra que poblaciones, por ejemplo, se han hecho estudios en niños, en lugares en donde se aplican grandes cantidades de organoclorados para matar la larva del mosquito Aedes que transmite el dengue, y se ha visto que hay una acumulación importante de DDT en la sangre de estos niños. Y puede ser que esa acumulación de DDT en la acumulación de la sangre de esos niños desemboque en alguno de estos problemas. ¿Dónde más se aplicó DDT? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hoy se trabaja mucho en esto, la industria de los plaguicidas trabaja mucho, porque cuando yo aplico de manera indiscriminada un producto, puede ser que genere resistencia. Y cuando genero resistencia, puede ser que mi producto, por más que aplique, ya no mate el bicho que yo deseaba matar. Eso pasó con el gusano rosado del algodón. El gusano rosado del algodón es un gusano que se come lo que está dentro de la bellota del fruto del algodón, que es el algodón, y entonces no tengo algodón. Entonces se aplicó por muchos años DDT en grandes cantidades. Nosotros llegamos a utilizar en un año 80,000 toneladas de DDT para estos bichos. Pero se generó resistencia a este producto y a los organoclorados y tuvimos que cambiar de cultivo. Entonces, ese es un problema, y hoy se siguen encontrando trazas de DDT en tejido graso, en peces, en pingüinos de la Antártida, en leche materna, en múltiples, y no estuve expuesto, a lo mejor no estuve expuesto, pero sí tengo una intoxicación crónica, porque el pescado que me estoy comiendo puede ser que tenga DDT, que yo esté comiendo ese pescado que tiene DDT, y que mi susceptibilidad a DDT sea mayor que el de otras personas y me empiece a enfermar. Entonces no van a encontrar la causa, van a decir que tengo problemas en mi hígado y me van a dar medicina y probablemente un día me muera con este malestar en mi hígado. Entonces, de eso se trata. El otro ejemplo, ya para ir cerrando, para no aburrirles mucho, es el de los neonicotinoides. Busquen la palabra neonicotinoides. Estoy hablando de los organoclorados que se usaron en los 60s y hoy los neonicotinoides que se están usando. Son menos persistentes. ¿Qué quiere decir? Que duran menos tiempo en la naturaleza a diferencia del DDT. Son más selectivos. ¿Qué quiere decir? Que mata a insectos, pero no daña a organismos de sangre caliente como mamíferos, nuestras mascotas, o a nosotros mismos. A nosotros no nos hace daño. Pero se ha visto y está probado, y por eso hoy se están prohibiendo el uso de neonicotinoides, por ejemplo, en la Unión Europea, porque se ha visto que al ser el neonicotinoide una sustancia que afecta el sistema nervioso y muscular de los insectos, cuando las abejas llegan y se exponen a estos, pues ya sea tomando agua o exponiéndose a los productos que están rociados con estos productos, le afecta su sistema nervioso, su sistema de neurotransmisores, y entonces se desorienta, y al desorientarse ya no puede ir por comida, ya no puede llegar a su nido, y entonces se empieza a generar un colapso en la colmena. Entonces, hoy, a partir de estos productos, muchas colmenas de abejas se están muriendo. La Unión Europea prohibió el uso de estos productos. En la península de Yucatán, una de las actividades principales es la apicultura, han visto que en cultivos de soya y algodón transgénico que hay en la región se aplican estas moléculas de neonicotinoides y está
muriéndose las abejas o está contaminándose las abejas. Y cuando exportan la miel a la Unión Europea, entonces la rechazan porque está contaminada con un producto que está prohibido en la Unión Europea. Entonces, una actividad para un monocultivo que es soya transgénica o algodón transgénico está afectando una economía muy grande de poblaciones indígenas, rurales, mayas, que se dedican a la apicultura por el uso indiscriminado de un producto que, si bien no me hace daño a mí por cómo ha sido producido, sí afecta a un organismo fundamental en la naturaleza, que son los polinizadores. Entonces, les quise poner estos dos ejemplos para decir que la agricultura de monocultivo, la agricultura industrializada, que produce alimentos ultraprocesados que dañan a nuestra salud, porque básicamente es azúcar, es la industria, la agricultura, que dice que sin agroquímicos no podría haber producción de alimentos. Entonces, lo que yo sugiero es que estemos informados y que tomemos la mejor decisión. Si no estamos informados y nos dejamos guiar por los rumores o por los comentarios de personas que no tienen argumentaciones científicas, entonces vamos a quedarnos con el dicho de que los productos, a lo mejor estos productos de síntesis química, no son tan malos porque no me caigo muerto porque los estoy utilizando. Vamos a seguir hablando de estos temas. Plantéenos preguntas. Nosotros hemos visto en el Facebook de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa que mucha gente pregunta sobre problemas de plagas y enfermedades en sus cultivos. Primero, calma. Vamos a aprender. Después, si nos calmamos, a lo mejor decido no utilizar productos químicos. Por favor, en casa, que no entren productos químicos. Y después, mucha gente, por fortuna, hoy en la red, tiene mucha experiencia y nos puede compartir esa experiencia para no usar productos de síntesis química. Por favor, no utilicemos porque nos podemos intoxicar. Ya vimos que hay dos tipos de intoxicación, la aguda y la crónica. La crónica es la que mata. La aguda es la que me desmayo, me tomo un vaso con leche, me inyecto Agopen, en fin, varias cosas, pero la intoxicación crónica, la que no veo, la que se acumula poco a poco, es la que sí mata. Entonces, tengamos cuidado, no usemos productos de síntesis química, informémonos más, revisemos información científica. Yo les puedo compartir mucha información sobre esto y construyamos una agricultura sin productos de síntesis química. La naturaleza y nuestro cuerpo, nuestras familias nos lo van a agradecer. Entonces, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Si hay algún comentario, alguna pregunta antes de despedirnos, con mucho gusto. Y si no, pues seguiremos reuniéndonos dentro de 15 días en estas sesiones virtuales de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Muchas gracias a Miguel, mi hijo menor, que me apoyó en esta ocasión con la grabación. Y pues nos vemos pronto. Un placer, buenas tardes y a cuidarse, que cuidándonos cuidamos a los demás. Muchas gracias y hasta la próxima.